son momentos de cosecha, son momentos donde se pone en evidencia la luz del inconsciente y nos damos cuenta de cosas, tenemos una conexión con algo que no teníamos en presencia de nuestra conciencia, y eso nos permite, en este caso, como es de Aries, tener un movimiento, un accionar, una dirección. Pues vamos a hoy precisamente a hablar con los Aragones, con nuestro querido Negrito y con nuestro Rafa sobre esta luna llena en Aries. Queridos, gracias por estar acá. Querido Juan Carlos, querida audiencia, bueno, aquí Negrito los saluda, ha estado ya curado de su inflamación del oído, ya le falta la peluquería dentro de poco. Recién dijiste la palabra sobre, yo aquí tengo un sobre, ¿qué hay en este sobre? Los pasajes a Bogotá. Eso. Ya estamos ahí con un pie en el avión para estar viéndonos. Bueno, Negrito me va a extrañar, pero siempre queda en buenas manos, así que no lo voy a llevar a la bodega del avión. No va a haber forma que pobre perrito vaya a estar ahí porque no me quedaría yo tranquilo. Así que bueno, querido Juan Carlos, primeramente sigamos comentando de qué va a ir este evento tan lindo y tan hermoso que estamos armando. Vamos a hacer un evento en Bogotá. A estar los cuatro tenores. Rafael y Javier Aragón y Martín Ochoa y Juan Carlos Gómez. Vamos a hacer un evento en Bogotá, Colombia, de las prospectivas, ¿sabes? Voy a poner acá en pantalla la página. em, Prospectivas, simposio, los cuatro, simposio, es decir, una reunión de expertos. ¿Por qué expertos? Porque vamos a desglosar lo que es el 2026, que vienen con una serie de eventos interesantísimos, como es el cambio de Quirón de signo, como son los eclipses en Leo, Acuario, como es ya la definición de los planetas transpersonales en cada uno de sus sitios. Y bueno, pues encontrarnos presencialmente en Bogotá. Presencialmente nos volveremos a ver. Nos vimos en abril del año pasado, nosotros presencialmente en Buenos Aires, así que pasará un año y medio. Siempre, bueno, tan bonito volver a encontrarnos, encontrarme de vuelta con Martín, conocer a Javier, que la verdad que veo su trabajo y es buenísimo, el trabajo de todos ustedes, ni hablar, ¿no? Entonces me parece que va a ser un encuentro muy bonito. Recordemos que esto es presencial en Bogotá. ¿En qué dirección en Bogotá? ¿Qué Sí, zona esto de es Bogotá? en la zona norte, en el barrio Colina Campestre. Ahí tenemos un salón muy cómodo, donde vamos a estar desde las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los 2 días, sábado y domingo, 22 y 23 de noviembre, ese fin de semana. Y ya tienes pasajes y todo, Rafa, o sea, qué gusto que vengas. Está todo. Recordemos que también es híbrido el evento, es decir, que también es online. Ahí está toda la información en la página de escuela de astrología psicológica.com, los diferentes horarios para los países, bueno, informes, inscripciones, está todo, ¿sí? Lo bueno es que quedan las grabaciones del evento sin límite de tiempo también para las personas que quieran de pronto, a medida que va transcurriendo el año, volver a repasar algún tema de lo dicho, pues ahí está. Sí. Muy bien. Así que, qué bueno, ahí vamos y vamos a la acción. Qué mejor que la acción. eh, Como para hablar de Aries, ¿no? De esta luna llena que se da luego del eclipse en Virgo del 21 de septiembre. Yo considero, querido Juan Carlos, que como es un eclipse del Sol, ¿sí? El eclipse de Virgo, muchas veces ese apagón del Sol puede dar cierta baja de vitalidad. Y qué mejor que luego siga una fase de luna llena con luna en Aries, ¿sí? Que va a tener sus desafíos. Es una luna en Aries que tiene sus desafíos. No tiene la energía así de impulso tan fluida, si se quiere. Pero me parece que es muy importante destacar que es el evento que le sigue como lunación luego al eclipse, ¿sí? Y es que precisamente en los ciclos celestes, cuando hay una luna nueva, es la luna en conjunción con el sol, es decir, juntos, lo femenino y lo masculino, lo yin y lo yang, se unen para crear una semilla. Y esa semilla tiene eclosión cuando la luna está llena, cuando la luna ya se pone en evidencia
y es como si sabemos de qué venía. Entonces, por un lado, esto que estás diciendo es muy importante, que esta es la luna llena del eclipse pasado. Por supuesto, entonces me va a empezar a mostrar cuál fue la semilla que se gestó en aquel eclipse. Y no es cualquier semilla, Rafa, porque es un eclipse en donde tuvimos muchos componentes, como Saturno, Neptuno, como lo que se está gestando y alistando para una nueva temporada de Saturno entrando en Aries, para Neptuno también entrando en Aries, y cómo tal vez el eclipse marca y pone en evidencia cosas de las rutinas y los hábitos que he venido siempre haciéndolo de la misma manera y que el eclipse marcó que viene un oscurecimiento pasajero para darme cuenta que hay cosas que debo poner en evolución, y esta luna llena del 7 de octubre, como es la cosecha de una luna nueva, pues también me está ayudando a entender un poco más por dónde tengo que atinar esos tiros de cambio o esas, o esas mejoras de hábitos y de renovaciones. Bueno, qué importante, ¿no? Que tenemos la luna en Aries, que lo que hace es poner el foco en las necesidades de acción que habían estado pendientes o habían estado pausadas, y el sol en Libra lo que hace es echar luz sobre aquellas situaciones que merecían un punto de equilibrio, porque el eclipse es movilizante, entonces qué bueno que aparezca también Libra como para poner la balanza a cierto punto medio. Pero bueno, toda luna llena en Aries lo que propone es romper el equilibrio. Recordemos que Aries es el signo que rompe el equilibrio de Libra. Y es una luna en Aries que va a tener un pequeño desafío, que es el quincuncio con su propio regente Marte, quien está en Escorpio. A ver, un poco cómo es las diferentes propuestas a la hora de iniciar de Aries o de Escorpio. Aries es el chispazo inicial, es el arrojo, es la audacia, es el momento en que uno a veces hace y después piensa, ¿sí? Mientras que Escorpio es intensidad, es poner toda la energía en un foco de forma más premeditada. Es un signo fijo, el otro es un signo cardinal. Entonces ahí es como que la luna en Aries quiere tomar acciones premeditadas, pero está esa suerte de piedra en el zapato de Escorpio, decir, bueno, a ver, esperémonos, quizá no es el momento, quizá no hay que lanzarse ahora, y quizá ahí es donde nos lleva a postergar cosas. ¿Sí? O de querer buscar el momento en el que sienta que tengo toda la energía de intensidad de Escorpio a tope como para acaparar todo y hacer todo de una vez. Entonces me parece que aquí hay que agarrarse mucho del Sol en Libra para encontrar ese punto de equilibrio, que no es cuestión de salir disparado como un carro a 300 kilómetros por hora, ni de tampoco ir a buscar con una mira láser el momento indicado que sí lo hace Marte en Escorpio. Ese es el desafío, creo yo, el del equilibrio. Pero todo es en función de equilibrar la fuerza vital, ¿sí? ¿De qué forma dosificamos la energía? Sí, Rafa, ahí estás poniendo en evidencia algo muy importante. Cada vez que analizamos un punto del zodiaco tenemos que ver la singularización del tiempo y esto se hace viendo el regente. Si nosotros decimos que la luna llena cae en Aries, inmediatamente nos tenemos que remitir a Marte, que es el regente, para entender cuál es su sustancia. En este caso, el regente está en su territorio, que también es Escorpio, está, digamos, en una tierra propia, en un sitio propio. El tema es que Marte en Escorpio actúa secretamente, no es tan impulsivo como un Marte en Aries, que simplemente ataca. Marte en Escorpio aparentemente no va a atacar y aparentemente está reservado y por dentro está en hervor y de repente Marte en Escorpio erupciona de unas maneras bruscas, incluso muchas veces. Y esa erupción hace que evolucione una situación, o bien sea que evolucione una relación, que entren en otra etapa, que nosotros como humanos también, por ejemplo, cuando erupcionan todas las hormonas en el niño, se vuelve puber, cambia la forma de ser, la forma de expresarse, el cuerpo mismo cambia. Esto para mí está mencionándolo esta luna llena. ¿Por qué razón? Porque no solamente la regencia con su Marte en Escorpio, que está rigiendo precisamente los procesos de crisis y transformación, sino también por la hora en que se hace esta luna llena. Esta carta está hecha con tiempo universal.
es decir, con longitud y latitud cero, y la luna llena es el 7 de octubre del 2025 a las 3:49 de la madrugada. Haciéndolo a esa hora, pues la luna llena da en toda la cúspide de la casa 8, ¿sí? Entonces hay, digamos, como una doble interacción. No solamente la luna está cargada de Escorpio porque su regente está en Escorpio, sino que la luna también está rigiendo los procesos de transformación, crisis, renovación y depuración. Bueno, son todos los temas que la casa 8 hace que nosotros como seres humanos tengamos unos ritos de paso, que haya un antes y un después, que necesitemos hacer duelo de unas situaciones para enfrentar una nueva vida, que necesitemos hacer la crisálida para que la oruga se renueve en mariposa. Entonces, para mí esta luna llena, después del eclipse y todo, también está marcando como una pauta de démonos cuenta aquellas cosas que están pidiendo un proceso de transformación y renovación, porque está en actividad plena. Sí, hasta incluso me parece que no es cuestión de poner toda la energía de golpe, no solo por este quincuncio, sino porque hay una cuadratura de Júpiter hacia el Sol y hacia la Luna, y las cuadraturas de Júpiter es como si fuese que la brújula no está ajustando hacia el norte certeramente. ¿Sí? Como que hay una suerte de desafío de que la brújula va por un lado, las necesidades por otro, la Luna y el quién soy o la conciencia del sol por otro. Es como si estuviesen fragmentados, ¿sí? En esta T cuadrada. Entonces, me parece que es muy importante el hecho de que no nos dejemos llevar por Júpiter porque nos puede llevar o a actuar de forma muy intempestiva a lo Aries, ¿sí? Que si bien tiene el desafío del quincuncio, de repente a veces se puede poner ciertos obstáculos, a sí mismo, palos en la rueda, ese quincuncio, tampoco ir al, al punto de contemplación extrema como lo es Libra, del no hacer. Entonces, es una lunación que yo creo que el punto medio, el punto de equilibrio es lo fundamental. ¿Y quién marca el punto de equilibrio? Venus, que es el regente del Sol en Libra. Veamos cómo esta Venus, que me parece que es una de las protagonistas de esta lunación, tiene una conjunción con el nodo sur, ¿sí? Entonces, un poco lo que está diciendo esta conjunción es las formas en las cuales se encontraba el equilibrio, en las cuales se equilibraba las patas de la mesa, ya caducó, ya pasó de moda. Tengo que equilibrarme de una forma nueva, con rutinas nuevas, accionando hacia focos nuevos. Eh, Hacia vínculos nuevos, porque una Venus Nodo Sur también se trata de... A ver, Virgo es un signo que filtra, ¿sí? Por algo lo rige los intestinos en cuanto al grueso, al delgado, a ver qué se absorbe, qué nutre y qué se expulsa. Entonces, es como para ver a nivel vincular a quienes integramos y quienes ya habían cumplido una etapa de alguna forma. Y es como un decir adiós de alguna forma a varias situaciones vinculares y también en donde que encontramos el disfrute. Si antes nos divertíamos muchísimo haciendo algo, quizá ahora nos empieza a aburrir un poco aquello que hacíamos y decir, "Bueno, esto ya me está aburriendo, me parece que voy a encontrar otros lugares de disfrute, voy a encontrar otros focos de disfrute, pero este disfrute hay que trabajarlo, porque tiene oposición con Saturno. Es decir, si yo quiero encontrar focos de disfrute nuevos, tengo que salir al lugar, tengo que ir a acudir a un club, tengo que acudir a una reunión, o digo, no, quiero conocer gente nueva, bueno, tengo que agarrar, moverme, organizar, ir a lugares con gente desconocida. Hay que hacer el trabajo saturnino, hay que echarle voluntad. Sí, me encanta eso. Sí, es por lo que Venus, pero y además Venus como tiene un factor de encontrarle el valor a las cosas, también es encontrar el valor a esos cierres, ¿no? Como bien lo mencionas, me puede aburrir y todo, pero es que también encuentro que eh, qué gusto poder cerrar cosas, el gusto de poder terminar procesos. Es cuando se le pone el moño a una situación, ¿no? Cuando se le pone la cereza al postre, es como decir, bueno, finalizó esto, pude finalizar con este ciclo vincular que quizá me estaba costando soltarlo. El nodo sur es muy amable, yo siempre digo, es un fruto maduro que cae, ¿no? Por su propio peso, no es como una situación forzada, ¿sí? Entonces me parece que un poco la prioridad acá la tiene la luna en Aries, es decir, qué es lo que yo necesito, si bien Aries es deseo, la luna es necesidad, y siempre digo lo mismo, no es lo mismo estar 3 días sin comer que cualquier
pan duro va a ser un oasis en el desierto que estar satisfecho y querer un pastel. Que eso es más del orden del deseo. La necesidad es más fuerte. Pero por eso es hacer foco en qué necesidades yo venía postergando que son prioritarias para mí mismo. Porque es la luna. Si fuese una Venus en Aries, hablamos del pastel. Pero acá hablamos de aquellos vacíos, de esos estómagos vacíos que tuvimos y que no lo alimentamos. Y que acá es lo que nos puede llevar el quincuncio a Marte a hacer cualquier cosa con tal de conseguirlo. De que el fin justifique los medios. Por eso es importante que encontremos un punto medio y que también un punto de equilibrio por el lado de Libra, porque vuelvo a decir, Júpiter es como que tienta a ir de un lado al otro. Es decir, bueno, venía con el estómago vacío, es metafórico, que se entienda, y hago cualquier cosa para conseguirlo y para llenarlo. Eso puede llevar a que queramos llenar un vacío con una relación nueva que no es buena, que queramos llenar el vacío con una evasión que no es nueva, con una hiperactividad luna en Aries, que es un mecanismo de defensa. Siempre digo que cuando una luna en Aries quizá le atraviesa una emoción que le es adversa o no la quiere procesar, la forma de evadirse es hiperactividad, hiperactividad, hacer, 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 hacer. Entonces me parece que es el gran desafío de esta luna. Y ese hacer que estás mencionando, como Marte está en Escorpio, se puede convertir incluso en una obsesión. Te tengo que estar haciendo, ¿no? Mm. Bueno, la palabra obsesión es uno de los tópicos de esta luna llena, no solo por este Marte en Escorpio, sino porque Mercurio está en cuadratura a Plutón. El Mercurio en Escorpio de por sí pone el foco de pensamiento en un punto y en cuadratura Plutón eso se acentúa más. Y como si fuese poco, Mercurio tiene un quincuncio con Urano en Géminis. Es decir, que si Urano es lo nuevo, es la incertidumbre, es soltar el control, está justamente esa puja de la incertidumbre para con Mercurio-Plutón. Si bien Plutón tiene un trígono con Urano, pero tiene un quincuncio con Mercurio. Entonces, es como estar mucho en la cueva, en la habitación de uno, pensando, 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 cuando todo lo uraniano está fuera de casa, digamos, está fuera de la habitación, ¿me explicó? Entonces, es no darnos el lugar quizá a probar cosas nuevas o a quedarnos rumiando demasiado una situación que podía ser mucho más simple, porque convengamos que el nodo norte está en Piscis, que lo que apunta es ir hacia aquellas situaciones que no necesariamente son sobrepensadas. Entonces, yo creo que la palabra obsesión es, es una de los tópicos y yo creo que el ejercicio físico, el deporte, el hacer una actividad con el cuerpo puede ser una forma de también sentir que eso va avanzando, ¿no? Que no hay una traba, que uno no se queda encerrado, encerrado en sus pensamientos, ¿sí? Encerrados en esas cosas que después no pasan. Pensamientos catastróficos, pensamientos negativos, pensamientos o estar como en un loop, ¿no? En un bucle tildado en algo, dando vueltas. Sí, además sintiéndome culpable por lo que pienso, ¿no? Porque ¡Ah! Bueno, claro, claro, exacto. Se entiende, exacto. Por eso escribir las cosas y escribir los demonios que uno tiene adentro es un acto mercurial de cuadratura. Podemos dejar salir nuestros más bajos instintos con creatividad apoyándonos de Urano, ¿no? Entonces me parece que es un buen momento para hacer hacer unos escritos. Me hace acordar mucho a los escritos de Alan Poe, un poco de ese estilo. sí. Sabes, Rafa, hay algo muy importante de esta luna y es que es una luna llena equinoccial, ¿sí? O sea, en los equinoccios, fíjate cómo a nivel humano todos los monumentos están orientados para detectar el equinoccio. El equinoccio es una fecha muy importante a nivel mundial porque marca los inicios de las estaciones de primavera y otoño, los climas más óptimos, bien sea primavera para iniciar y arrancar procesos de siembra o otoño para ver el resultado de las acciones. Y una luna llena allí está poniendo en evidencia el accionar humano. ¿Hacia dónde es que estamos dirigiéndonos? ¿Para dónde es que vamos? Y este accionar humano, puesto en relación con Júpiter, en cierta medida es como si el pasado canceriano de Júpiter estuviera, o bien sea polarizando la acción o frenando la acción.
¿sí? Cualquiera de las dos opciones, ¿no? Ah, qué bueno esto que decís, ¿no? En relación al pasado, porque puede aparecer mucho el pensamiento de esas, a ver, de quedarse como atrancado, ¿no? Con el pasado, o decir, en el pasado no accioné en estas circunstancias, ¿por qué habría de accionar ahora? No es el momento ideal. Y la otra opción, ¿cuál es? Justamente poder agarrar los momentos del pasado en que sí se lograron cosas importantes por medio de la acción y validarse a través de eso. Es decir, si pude salir de ciertas situaciones, las cuales valieron coraje, valieron lucha, valieron esmero, valieron arrojo, ¿cómo no lo voy a hacer ahora? ¿Sí? Todos atravesamos generalmente hablando, una situación peor en el pasado que alguna que vaya a venir. No es un poco pensar lo peor ya pasó de alguna forma, pero de una forma negativa lo digo. No como Y, evasión, ¿eh? sí. Y fíjate, desde esta perspectiva, si yo no soy capaz de leer mi pasado y los eventos que sucedieron con una narrativa positiva y creativa, lo único que voy a ver del pasado es que es un lastre en donde solamente hay personas que me hicieron daño. Entonces, ¿cómo volver a actuar? ¿Cómo volverme a arriesgar a enamorarme? ¿Cómo volverme a arriesgar con un negocio? ¿Cómo volver a hacer, a tener un coraje de algo si no logro leer que eso que sucedió en el pasado fue supremamente interesante y constructivo, sino lo veo es negativo? Entonces, por eso el pasado puede terminar anulando la acción del presente y del futuro. Cosa contraria, si Júpiter en Cáncer logra hacer un proceso de renarrativa positiva del pasado, entonces estoy nutrido. El pasado me nutre. El pasado, mis errores hacen que esté siendo una persona sabia. Mis errores me abren posibilidades a futuro y no al revés, mis errores me frenan porque estoy solamente atemorizado y encerrado de miedo. ¿Sí? Por eso, uno de los temas de esa cuadratura es ese, ¿sabes? Eh, Mirar por qué no actúo, dónde están los frenos que no me dejan actuar, equinoccio, que no me dejan sacar el coraje, luna en Aries, que no me deja movilizarme en equilibrio, Libra, porque está con un ancla y con un freno del pasado. Bueno, justamente es no caer en la frase esa de la película El pasado me condena, ¿no? Tiene que ver con eso. Me parece que es fundamental esto que estás hablando del pasado porque es el punto de referencia para de alguna forma hacer lo opuesto. Si en el pasado hubo situaciones que no actué, es para actuar. Si actué en exceso o sin una dirección clara, es justamente para hacer, bueno, cierta pausa, ¿no? Es, depende del contexto en el que uno esté, nos vamos más para Libra o más para Aries. Porque acá lo que buscamos es equilibrio, ¿eh? Porque no es una luna en Aries clásica, porque tiene un quincuncio con su propio regente. Entonces no es una luna en Aries para decirse algo disparado. Eh, pero para poder llegar a hacer esto, Rafa, es importante ver la situación del pasado. El pasado no es para quedarnos ahí y simplemente lamiéndonos las heridas del dolor y del ayer, ni nada de eso. Pero si no lo referencio, no tengo las posibilidades de renovarme. O sea, si yo veo la situación, puedo empezar a hacer algo nuevo y diferente. Y para mí esto es lo que representa el regente en Escorpio con un Mercurio también entrando en Escorpio en aspecto con Urano y en aspecto con Neptuno y con Plutón y con todo. Es de alguna manera, me permito a través de la reflexión del pasado generar una nueva narrativa y ver realmente cómo estoy autosaboteando mis acciones de futuro o mis acciones de la voluntad directiva por todo ese pasado que no he logrado ver o no he querido ver o lo tengo negado y simplemente digo, ah, eso como ya pasó en el pasado, ni existió, ¿sí? Y todo de la luna está diciendo, claro que existió y si lo observas, te va a permitir catapultarte, es decir, hacer crisis y metamorfosis, porque es una luna llena de 8 y con Marte en Escorpio, que hay una gran energía y un gran potencial para hacer una renovación. Sí, 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 no puedo estar más de acuerdo. Entonces, también es un punto de restauración del eclipse este de Venus, ¿cierto?
Sí, la restauración, el eclipse como se hizo en el grado 29 de Virgo, pues el primer planeta que va a llegar allí es Venus, a ese punto. Se restaura el 12 de octubre. Sin embargo, desde este mismo instante con la luna llena, para mí está marcando también unos procesos ya de reestructuración y como de volver a recargar la energía que apagó el eclipse de sol. A volver a recargar el equilibrio de Venus. Sí. Bueno, Rafa, ¿te parece si hacemos Hacemos la la ronda. ronda?